A las 8:06 en punto de un lunes por la mañana, mi director ejecutivo de 42 años miró su reloj, sonrió como si hubiera estado esperando este momento y dijo: Michael, llegas 6 minutos tarde. Eso es una multa de $500, o puedes recoger tus cosas de la oficina. 6 horas antes, yo había cerrado el contrato más grande en los 47 años de historia de nuestra compañía. Por un segundo, honestamente pensé que estaba bromeando. Incluso solté una pequeña risa cansada. Nadie más lo hizo. El vestíbulo de Titan Industrial Solutions estaba inusualmente lleno para un lunes por la mañana. Los gerentes de ventas llevaban tazas de café. Los ingenieros se dirigían hacia los ascensores y algunos empleados más jóvenes estaban a un lado, susurrando entre ellos. El olor a café recién hecho de la sala de descanso se mezclaba con el aroma a lluvia que todos habían traído desde el estacionamiento. Mi director ejecutivo, Ethan Brooks, no me devolvió la sonrisa. Se cruzó de brazos. Hablo en serio. Lo miré a él, y luego al reloj digital montado detrás del mostrador de recepción. 8:06. 6 minutos. Aparentemente, eso valía más que 35 años de lealtad. Mi nombre es Michael Carter. Tengo 59 años y, hasta esa mañana, había pasado más de la mitad de mi vida trabajando para Titan Industrial Solutions en Dallas. A mi esposa, Janet, le gusta bromear diciendo que Titan era mi segundo matrimonio. No estaba completamente equivocada. Me perdí cumpleaños por emergencias con clientes. Contesté llamadas durante las cenas de Acción de Gracias. Pasé más noches en hoteles de aeropuerto de las que me gustaría admitir. En algún punto del camino, mi trabajo dejó de ser solo un cheque de pago. Se convirtió en parte de quien era yo. Empecé allí en 1991 como un representante de ventas junior, con una camioneta Ford usada y un traje prestado que nunca me quedó del todo bien. Con los años, gané ascensos un cliente a la vez. No porque fuera el hombre más inteligente de la sala, sino porque devolvía las llamadas telefónicas. Porque admitía mis errores, porque creía que la gente recordaba cómo los tratabas mucho después de haber olvidado tu presentación de ventas. Para cuando cumplí 59 años, era vicepresidente senior de desarrollo de negocios. Mi oficina tenía vistas al centro de Dallas y mi calendario permanecía reservado con semanas de antelación. Pero el título no era lo que me enorgullecía. Eran las relaciones, pues algunos de mis clientes me habían estado comprando durante más de 20 años. Yo conocía los nombres de sus nietos. Ellos conocían los míos. Durante los 6 meses anteriores, una relación había consumido casi cada hora de mi vida. Liberty Aerospace Manufacturing en Phoenix. Conseguir a Liberty significaba más que añadir otro cliente. Significaba asegurar un acuerdo de 5 años por valor de $240 millones. Para Titan, era transformador, para mí, era la negociación más grande que jamás había manejado. Cada cláusula había sido debatida. Cada calendario de entrega había sido revisado. Cada garantía había sido cuestionada por abogados que cobraban más por hora de lo que yo ganaba en un día cuando comencé mi carrera. Para el domingo por la noche, todavía no habíamos terminado. A las 7, le di un beso de despedida a Janet, tomé otra taza de café de la cocina y me dirigí a mi oficina en casa, en plano. Intentaré no tardar mucho, le dije. Ella sonrió. Llevas diciendo eso 6 meses. No se equivocaba. La reunión de Zoom comenzó a las 7:30. Los ejecutivos de Liberty llenaban un lado de la pantalla. Su equipo legal ocupaba otro. Nuestro director financiero se unió desde Chicago. Nuestro director de ingeniería llamó desde Denver. Hora tras hora, trabajamos en la redacción final. Cerca de la medianoche, alguien sugirió posponerlo hasta el martes. Pude ver la vacilación extenderse por la junta de Liberty. La demora era peligrosa. Otro proveedor había estado persiguiendo este contrato durante meses. Si hacíamos una pausa ahora, podríamos no tener otra oportunidad. Así que me incliné hacia adelante. Antes de terminar esta noche, dije, permítanme hacerles una pregunta. La sala quedó en silencio. Si esta fuera su compañía, ¿preferirían firmar con el postor más bajo, o con el socio que ha respondido a cada llamada que han hecho en los últimos 6 meses?
Nadie habló. Ya no estaba citando números. Estaba hablando de confianza. 20 minutos después, la presidenta de Liberty sonrió. Creo que estamos listos para votar. A las 4:02 de la madrugada, hora central, el acuerdo fue aprobado. La gente aplaudió. Alguien abrió una botella de champaña en el lado de Fénix de la llamada. Nuestro carraspea director financiero sonrió. Mike, dijo, acabas de hacer historia en la compañía. Cerré mi computadora portátil y finalmente me permití respirar. Dormí quizás 90 minutos. Cuando sonó mi alarma, sentí como si hubiera cerrado los ojos por 5 minutos. Janet me encontró sentado en la mesa de la cocina, mirando una taza de café que ya se había enfriado. Te ves terrible, dijo. Me siento peor. Caminó detrás de mi silla y apretó mis hombros. Llama para decir que estás enfermo. No puedo. ¿Por qué? Querrán celebrar. Me lanzó esa mirada. Esa que las esposas perfeccionan después de décadas de matrimonio. La compañía sobrevivirá una mañana sin ti. Sonreí. Lo sé. Luego, de todos modos, recogí las llaves de mi auto. La lluvia había comenzado antes del amanecer. El tráfico hacia el sur, en dirección a Dallas, se ralentizó casi de inmediato. La radio informó de un accidente de varios autos más adelante. Las luces de freno se extendían por la autopista como una guirnalda de luces navideñas rojas. Miraba el reloj del tablero cada par de minutos. 7:48. 7:55. 8:01. Llamé a mi asistente, Rachel. ¿Puedes avisarle a Ethan que estoy atascado por un accidente? Ya lo hice. ¿Qué dijo? Hubo una pausa. Solo dijo, anotado. Algo en su forma de responder me dejó intranquilo. Aún así, pensé que nos reiríamos de ello más tarde. Después de todo, acababa de ayudar a asegurar el acuerdo más grande que Titán había firmado jamás. Seguramente, nadie estaba preocupado por 6 minutos. Aparqué, tomé el maletín de mi portátil y entré apresuradamente por las puertas del vestíbulo. Lo primero que noté fue lo silenciosos que se quedaron todos. Luego, vi a Ethan de pie junto al mostrador de recepción. Su traje parecía recién planchado. El mío, parecía como si hubiera dormido con el puesto, lo cual, honestamente, no estaba lejos de la verdad. Consultó su reloj antes de levantar la vista. Buenos días, Michael. Buenos días. Llegas tarde. Accidente de tráfico en la central. Rachel llamó. Lo sé. Esperé a que sonriera. No lo hizo. Es política de liderazgo de la compañía, dijo lo suficientemente alto como para que la mitad del vestíbulo lo oyera. Los ejecutivos que llegan tarde sin aprobación previa están sujetos a una penalización de $500 por responsabilidad. Parpadeé. Lo siento, ¿qué? Puedes autorizar a nóminas que deduzcan los 500. Hizo una pausa. O puedes entregar tu identificación. Alguien detrás de mí dejó caer una taza de café. El sonido resonó por el vestíbulo. Miré a mi alrededor. Nadie se movió. Volví a mirar a Ethan. A las 4 de esta mañana, dije en voz baja, terminé de negociar con Liberty Aerospace. Ya me he enterado. Dormí menos de 2 horas. Felicidades. Su voz se mantuvo perfectamente tranquila. Pero los resultados no eximen a nadie de la política. Por primera vez en mi carrera, me di cuenta de que no estaba hablando con un líder. Estaba hablando con un hombre a quien le importaba más ser obedecido que ser respetado. Podría haber discutido. Podría haber exigido que la junta directiva se involucrara. Podría haberle recordado a todos los presentes quién había pasado 6 meses ganándose la confianza de Liberty Aerospace. En cambio, lentamente desenganché mi identificación de empleado. El plástico hizo un suave clic mientras lo colocaba en el mostrador de recepción. Ethan pareció casi sorprendido. ¿Entiendes? Asentí. Entiendo perfectamente. Caminé a mi oficina sin decir una palabra más.
Mis manos temblaban, no de ira, sino de agotamiento. 35 años cupieron en una caja de cartón más fácilmente de lo que esperaba. Una foto familiar enmarcada, una taza de la Marina que mi equipo me había regalado después del fallecimiento de mi padre, una pila de cuadernos escritos a mano llenos de nombres de clientes, cumpleaños y pequeños recordatorios que ningún sistema de CRM podría reemplazar jamás. Rachel estaba de pie en silencio en la puerta. Las lágrimas llenaban sus ojos. Lo siento mucho. No es tu culpa. Me abrazó. Ya no sé qué está pasando aquí. Cuídate, le dije. Mientras llevaba la caja hacia el ascensor, uno de nuestros becarios de verano se acercó corriendo. Se llamaba Tyler. No podía tener más de 20 años. Señor Carter. Me detuve. Gracias, dijo. Por ayudarme estas últimas semanas. Sonreí. No recordarás cada presentación de ventas. Él asintió. Pero recordarás cómo te trató la gente. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. Justo antes de que se cerraran, miré a través del vestíbulo a Ethan por última vez. Descubrirás quién cerró realmente ese trato, dije. Simplemente no será hoy. La puerta se deslizó y se cerró. En ese momento, pensé que estaba dejando atrás la carrera que había pasado 35 años construyendo. No tenía idea de que también estaba dejando atrás el error más grande que Titan Industrial Solutions cometería jamás. La primera semana después de perder mi trabajo, pasé más tiempo sentado en la mesa de mi cocina que en los 10 años anteriores juntos. Cada mañana me despertaba a las 6 por costumbre, me afeitaba, me servía una taza de café y luego me daba cuenta de que no había ningún lugar a donde debía ir. Esa fue la parte más difícil. No perder el sueldo, no perder el título, sino perder la rutina. Durante 35 años, alguien me había necesitado antes de las 8 cada mañana. De repente, nadie lo hacía. Janet se dio cuenta antes que yo. El jueves, puso un plato de huevos revueltos frente a mí y deslizó el periódico sobre la mesa. Llevas leyendo el mismo artículo 20 minutos. Miré hacia abajo. Tenía razón. No había pasado la página ni una vez. Supongo que sí. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. No tienes que fingir que estás bien. Esa frase casi me quebró. Tengo 59 años, dije en voz baja. ¿Quién contrata a un ejecutivo de 59 años en estos días? Ella sonrió, la misma sonrisa paciente de la que me había enamorado 38 años antes. ¿La empresa correcta? No sé si existe una. La hay. Apretó mi mano. Y si no, quizás es hora de que la construyas. Me reí. Janet, tengo casi 60 años, la gente no empieza de nuevo a mi edad. Inclinó la cabeza. Lo hacen cuando no tienen otra opción. Los problemas prácticos aparecieron más rápido que los emocionales. El seguro de salud, las contribuciones a la jubilación, la hipoteca. Aunque habíamos sido cuidadosos con el dinero toda nuestra vida, la incertidumbre tiene una forma de hacer que cada gasto parezca el doble de grande. Cancelé el viaje de golf que había planeado con 3 viejos amigos de la Marina. Vendí una Harley antigua que había restaurado durante 15 años. Llamé a nuestro agente de viajes y pospuse el crucero a Alaska que Janet y yo nos habíamos prometido después de que cumpliera 60. Cada decisión tenía sentido. Ninguna de ellas se sentía bien. Una noche, me disculpé. Lo siento. Janet levantó la vista de su crucigrama. ¿Por qué? ¿Por arrastrarte a esto? Ella realmente se rió. Michael, nos hemos estado arrastrando el uno al otro por la vida desde 1988. Luego me señaló con su lápiz. Y para que conste, no perdiste tu trabajo porque fracasaste. Eso importó más de lo que ella probablemente se dio cuenta. Encontrar otro puesto ejecutivo resultó ser exactamente tan difícil como había temido. A los reclutadores les encantaba mi currículum hasta que me conocían. Una compañía en Fort Worth me llevó en avión para lo que llamaron una conversación final. El gerente de contratación no podía tener más de 35 años.
Todo parecía ir bien hasta que se reclinó en su silla. Entonces, sonrió cortésmente, ¿dónde te ves en 5 años? Casi me río. Con suerte, disfrutando de mi jubilación. Su sonrisa desapareció. Eso es muy honesto. También fue tu pregunta. La entrevista terminó 10 minutos después. Nunca más supe de ellos. Otro reclutador llamó 2 semanas después. Tienes una experiencia tremenda. Le di las gracias. Pero siempre había un pero. Nuestro cliente está buscando a alguien con un poco más de recorrido a largo plazo. Traducción, eres demasiado viejo. Nadie lo dice realmente. No tienen por qué. Un mes después de dejar Titán, cometí el error de pasar en coche por la sede. Me dije a mí mismo que solo estaba tomando una ruta diferente a casa. La verdad es que quería ver mi antigua oficina una vez más. El estacionamiento se veía exactamente igual. El equipo de jardinería estaba podando los setos. Los empleados se apresuraban a entrar con portátiles y tazas de café. La vida había seguido adelante. La mía no. Aparqué al otro lado de la calle por un minuto. Desde esa distancia, todavía podía distinguir el directorio de ejecutivos en el vestíbulo. Mi nombre ya no estaba allí. 35 años, eliminados en menos de 35 minutos. Arranqué la camioneta y me fui antes de que alguien me reconociera. Unos días después, Ethan Brooks apareció en CNBC. Janet silenció la televisión tan pronto como lo vio. Demasiado tarde. Ya había oído suficiente. Estaba de pie frente a un logo gigante de Titán, sonriendo con confianza. La dedicación de nuestro equipo hizo posible la asociación con Liberty Aerospace. Nuestro equipo. Una elección de palabras interesante. Ni una vez mencionó los meses de negociaciones. Ni una vez mencionó a las personas que realmente habían hecho el trabajo. Ciertamente no mencionó al hombre que había despedido 6 minutos después de que se firmara el contrato. Apagué la televisión. Janet me miró con atención. ¿Estás bien? Creo que sí. No suenas convencido. Estoy tratando de no amargarme. Ella asintió. Bien. Porque la amargura siempre hiere a la persona que la lleva. 3 días después, sonó mi teléfono. Un número conocido de Arizona. Casi lo ignoro. En cambio, contesté. Habla Michael. ¿Michael Carter? Sí. Soy Sarah Whitmore. Me senté más derecho. Sarah era la directora de adquisiciones de Liberty Aerospace, la mujer con la que había pasado 6 meses negociando. Espero no llamar en un mal momento. No. Ella vaciló. Acabo de enterarme de que dejaste Titán. No me fui exactamente. Escuché el silencio instalarse entre nosotros. Finalmente, suspiró. Honestamente, pensé que era algún tipo de rumor. No lo era. Lo siento. Yo también. Luego hizo una pregunta que no esperaba. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Cuando firmamos ese acuerdo, sí. ¿Quién decidió realmente terminar tu empleo? Nuestro director ejecutivo. Ella no habló durante varios segundos. Finalmente, dijo suavemente, no lo entiendo. Yo tampoco. Sarah me sorprendió de nuevo. ¿Sabes por qué Liberty firmó con Titán? Supongo que porque teníamos la mejor propuesta. No, no éramos los más baratos. Lo sé. No éramos los más rápidos. Lo sé. Ella se rió. ¿Sabes por qué firmamos? Esperaba saberlo. Firmamos porque cada vez que llamé, tú respondiste. No dije nada. Ella continuó, mi padre era dueño de un taller mecánico en Arizona. No lo sabía. Él siempre me decía. Hizo una pausa. Nunca compres a las compañías. Cómprale a la gente. Sonreí a pesar de mí mismo. Suena como un hombre inteligente. Le habrías caído bien.
Luego vino la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si fueras independiente? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Si comenzaras tu propia firma de consultoría, habló lentamente, seguirías respondiendo mis llamadas. Me reí. Sara, ni siquiera tengo un negocio. Ni siquiera tengo tarjetas de presentación. Eso es fácil. Hablo en serio. Yo también. Otra pausa. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Michael, Titán tiene un contrato. Tú tienes la relación. Después de colgar, me senté en completo silencio. Janet entró en la habitación llevando la ropa sucia. Parece que has visto un fantasma. Puede que acabe de ver un futuro. A la mañana siguiente, limpié nuestro garaje. Viejas latas de pintura, estantes rotos, decoraciones de Navidad. Para la hora del almuerzo, había hecho suficiente espacio para un escritorio plegable que encontré en Facebook Marketplace. La silla de oficina vino de Craigslist. El archivador había pertenecido al padre de Janet. Nuestra hija Emily me construyó un sitio web simple durante el fin de semana. No era elegante. De hecho, se veía terrible, pero era mío. Pedí tarjetas de presentación baratas. Michael Carter Consulting. Ver mi propio nombre impreso en la parte superior se sintió extraño, emocionante y aterrador, todo a la vez. El primer mes fue dolorosamente tranquilo. Sin clientes, sin ingresos, solo papeleo, licencias comerciales, formularios de seguros, registros fiscales. Pasé más tiempo hablando con contadores que con clientes. Un martes por la tarde, miré la cuenta corriente y consideré seriamente cerrarlo todo. Esto fue un error, le dije a Janet. Levantó la vista de pagar las facturas. Llevas abierto 3 semanas. Exactamente. No he ganado ni $1. Ella sonrió. Michael, ¿cuándo trabajabas en Titán? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó ganarte la confianza de Liberty Aerospace? Lo pensé. 6 meses. Entonces, ¿por qué esperas que extraños confíen en tu nueva compañía después de 3 semanas? No tuve una respuesta. Me besó la frente. Vuelve al trabajo. Así que lo hice. Simplemente no sabía que, en algún lugar dentro de Titán, las primeras grietas ya habían comenzado a aparecer. Y en poco tiempo, las personas que habían permanecido en silencio comenzarían a llamarme, una por una. Unos 4 meses después de salir de Titán con una caja de cartón bajo el brazo, mi teléfono empezó a sonar más a menudo. No con ofertas de trabajo, sino con disculpas. La primera llamada llegó un martes por la tarde, mientras intentaba averiguar por qué mi nuevo software de contabilidad seguía rechazando una factura. El identificador de llamadas decía Tom Reynolds. No había visto a Tom en casi 3 años. Se había retirado como director de operaciones de Titán después de casi 4 décadas en la empresa. Ahora tenía 66 años y vivía en un pequeño rancho en las afueras de Beaterford con su esposa, 2 caballos, si sus tarjetas de Navidad eran un indicio, más nietos de los que podía contar. ¿Mike? Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Tom, ¿cómo estás? He estado mejor. Algo en su tono me dijo que no era una llamada social. ¿Estás libre para almorzar mañana? Claro. Prefiero no hacerlo por teléfono. Al día siguiente, nos encontramos en un pequeño lugar de barbacoa en Beaterford llamado Railead Smokehouse. No era elegante, pero Tom siempre había creído que las conversaciones importantes se daban mejor con brisket que en salas de juntas. Cuando entré, ya estaba sentado en un reservado junto a la ventana. Se levantó y me abrazó. Eso me sorprendió. Tom no era muy de abrazar. Has perdido peso, dijo. ¿Tú también? El mío fue intencional. Ambos nos reímos. Fue la primera risa genuina que había tenido en semanas. Después de que la camarera trajera té dulce y tomara nuestro pedido, ninguno de los dos habló por un momento. Tom miraba fijamente la mesa. Finalmente, suspiró. Te debo una disculpa. ¿Por qué?
Por sentarme en esa sala de juntas mientras Ethan desmantelaba todo lo que gente como nosotros pasó 40 años construyendo. Lo miré. Ya estabas retirado. Todavía tenía voz. Se frotó la frente. Simplemente no la usé. Tom sacó varias páginas de una carpeta de cuero y las deslizó sobre la mesa. Probablemente no debería haber copiado esto. Miré hacia abajo. Actas de reuniones de la Junta, informes internos, resúmenes ejecutivos. Ninguno de ellos estaba ya marcado como confidencial. Tom explicó que se habían distribuido a cada miembro de la Junta antes de que él se retirara. Lee la página 3. ¿Lo hice? Mi estómago se contrajo. El informe describía a Liberty Aerospace como una victoria estratégica liderada por el director ejecutivo Ethan Brooks con el apoyo del Departamento de Desarrollo de Negocios. Apoyo. Esa sola palabra borraba 6 meses de mi vida. Tom observó mi rostro. Lo presentó de esa manera desde el principio. Pensé que la Junta lo sabía. Sabían que trabajaste en ello. Hizo una pausa. No sabían que lo llevaste a cabo. Cerré la carpeta. Supongo que los títulos importan más que los nombres. Para algunas personas, sí. Luego Tom se inclinó más cerca. No es por eso que llamé. No. No. Bajó la voz. Ethan ha comenzado a reemplazar a la gente de alto nivel. He oído. No has oído ni la mitad. Me dijo que, en 3 meses, 5 jefes de departamento mayores de 55 años habían renunciado o habían sido despedidos. Oficialmente, era una reestructuración. Extraoficialmente, todos entendieron el mensaje. Los empleados con experiencia costaban demasiado. Las contrataciones jóvenes costaban menos. Se ve bien en los informes trimestrales, dijo Tom. Al principio. ¿Qué pasa después? Descubres que la experiencia no es un gasto. Es una inversión. Eso sonaba exactamente como algo que Tom habría dicho 20 años antes. Quería sentirme reivindicado. En cambio, me sentí triste. Algunos de esos gerentes habían sido amigos durante décadas. Uno había entrenado al equipo de ligas menores de mi hijo. Otro había asistido a la boda de mi hija. Esto no era solo un negocio. Eran las vidas de las personas. Tom debió ver la expresión en mi rostro. No estás sonriendo. Debería. Pensé que después de lo que hizo Ethan. Negué con la cabeza. No quiero que la gente pierda sus trabajos. Solo quería que alguien aprendiera algo. Tom asintió lentamente. Esperaba que dijeras eso. Durante las siguientes semanas, llegaron más llamadas. Rachel, mi antigua asistente, llamaba todos los viernes. Nunca se quejaba directamente, pero pequeños detalles se le escapaban. El piso ejecutivo se siente diferente. ¿Cómo? Nadie habla. Otra vez dijo, la gente se va exactamente a las 5 ahora. Eso es bueno, ¿no? Ella se rió. No, tienen miedo de que si se quedan hasta tarde, Ethan piense que no pueden gestionar su tiempo. Eso sonaba exactamente al revés. Cuando yo trabajaba allí, la gente se quedaba porque creía en lo que estaban construyendo. El miedo había reemplazado al orgullo. Luego llamó Tyler, el becario de verano. Excepto que ya no era un becario. Titán lo había contratado a tiempo completo después de la graduación. Señor Carter. ¿Puedes llamarme Michael ahora? No creo que pueda. Eso me hizo sonreír. Entonces, ¿cómo va el trabajo? Hubo un largo silencio. No sé lo que estoy haciendo. Nadie lo sabe en su primer año. No, quiero decir, nadie sabe lo que está haciendo. ¿Qué pasó? Reemplazaron a 3 gerentes de cuentas senior en un mes. ¿Quién te está entrenando? Otro silencio. PowerPoint. Me reí tan fuerte que casi derramo mi café. PowerPoint. Nos dejaron una carpeta. Una carpeta y 180 diapositivas. No pude evitarlo.
Me reí de nuevo. Incluso Tyler comenzó a reír. Finalmente, dijo, un cliente me preguntó cuánto tiempo llevábamos suministrando a su compañía. ¿Qué le dijiste? Dije que revisaría nuestra base de datos. ¿Cuál era la respuesta correcta? Conocías a su padre. Ambos nos quedamos en silencio. Ningún software podría reemplazar eso. El negocio en Michael Carter Consulting todavía iba lento, pero finalmente se estaba moviendo. Mi primer cliente de pago fue un fabricante familiar en Oklahoma que hacía válvulas hidráulicas. El dueño, Frank Delgado, me conocía desde hacía casi 15 años. Cuando le pregunté por qué había contratado a una firma de consultoría de un solo hombre en lugar de una agencia nacional, se encogió de hombros. Porque sé dónde estarás si llamo un sábado. Esa se convirtió en mi primera factura. Luego vino otro cliente. Luego otro. Nada enorme, pero suficiente para pagar las facturas. Suficiente para que Janet reservara de nuevo el crucero a Alaska, esta vez sin decírmelo hasta que ya había hecho el depósito. Nos vamos, anunció una noche. ¿Podemos permitírnoslo? Ella sonrió. Podemos permitirnos la esperanza. Entonces sucedió algo inesperado. Sarah Whitmore llamó de nuevo. Michael, ¿tienes un minuto? Siempre. Tengo un problema. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de problema? Titán. Explicó que después de que se firmara el contrato, las reuniones de implementación rutinarias se habían vuelto cada vez más frustrantes. Las preguntas no se respondían. Los plazos se incumplían. Las personas con las que había trabajado durante meses habían desaparecido. Cuando pregunto a dónde fue alguien, ¿qué dicen? Ya no está en la compañía. ¿Cuántas veces has oído eso? Ella suspiró. Demasiadas. Luego me dijo algo que no esperaba. Le pregunté a Ethan quién te reemplazó. ¿Qué dijo? Me dijo que ninguna persona podría reemplazarte. Sonreí. Eso es sorprendentemente honesto. Ella no se rió. Dijo que tu rol se había dividido entre 4 gerentes más jóvenes. Me recliné en mi silla. Y he conocido a los 4. Otra pausa. Lo están intentando, pero no conocen nuestro negocio. No dije una palabra. Conocen el contrato. No conocen al cliente. Una semana después, Tom llamó de nuevo. La junta directiva se está poniendo nerviosa. ¿Por qué? Las acciones han bajado. ¿Cuánto? Lo suficiente como para que la gente haya comenzado a hacer preguntas. ¿Vaciló? ¿Y hay algo más? ¿Qué? Finalmente comenzaron a investigar quién construyó realmente las relaciones con los clientes más grandes de Titán. Miré por la ventana del garaje hacia el pequeño letrero que colgaba sobre mi escritorio. Michael Carter Consulting. 4 meses antes, había temido que nadie me volviera a llamar. Ahora, la compañía a la que había dedicado 35 años estaba comenzando a darse cuenta de que los contratos podían transferirse en papel, pero la confianza no, y en poco tiempo, las personas que habían ignorado mi voz estaban a punto de pedirla de nuevo. 6 meses después de salir de Titán, mi teléfono sonó justo después de las 8 de un jueves por la mañana. Reconocí el código de área de inmediato, Dallas. La persona que llamaba se presentó como Nancy Holloway, secretaria corporativa de la junta directiva de Titán. No había hablado con Nancy en años. Siempre había sido el tipo de persona que recordaba los cumpleaños, enviaba notas de agradecimiento escritas a mano y de alguna manera conocía a la esposa de todos por su nombre. Buenos días, Michael. Buenos días, Nancy. Espero no interrumpir. Justo estaba terminando de desayunar. Hubo un breve silencio. A la junta le gustaría reunirse contigo. No respondí de inmediato. Entiendo que probablemente sea inesperado, continuó. Lo es. La reunión sería confidencial. Miré por la ventana de la cocina. Janet estaba en el patio trasero podando los rosales que había plantado después de que compramos la casa, hacía casi 30 años. ¿Qué quieren exactamente?
Les gustaría entender lo que pasó. Casi me río. 6 meses después. Me temo que algunas preguntas tardaron más de lo que deberían. Cuando colgué, Janet entró con guantes de jardinería. ¿Quién era? ¿La junta? Levantó una ceja. Finalmente despertaron, aparentemente. ¿Qué vas a hacer? Honestamente, no lo sé. Se sirvió un vaso de té helado antes de responder. Si no vas, tomó un sorbo, alguien más cuenta tu historia. Y si vas, simplemente dices la verdad. Esa era una de las cosas que siempre había admirado de Janet. Nunca complicaba las decisiones simples. La reunión se programó para el martes siguiente en la sede de Titán. Conducir de regreso allí se sintió extrañamente familiar. La misma salida. Los mismos edificios de oficinas. El mismo Starbucks donde me había detenido cientos de veces antes de reuniones tempranas. Por un momento, casi me meto en el estacionamiento de empleados por costumbre. En cambio, aparqué en la sección de visitantes. Es curioso lo rápido que un lugar deja de pertenecerte. Nancy me recibió en el vestíbulo. Sonrió cálidamente. Es bueno verte. Igualmente. Mientras caminábamos hacia el piso ejecutivo, noté algo de inmediato. El edificio se sentía más silencioso, no en paz, sino cauteloso. La gente hablaba en susurros. Varios empleados me reconocieron. Algunos asintieron. Otros desviaron la mirada, avergonzados. Un joven ingeniero susurró, «Buena suerte, señor Carter». Sonreí. Gracias. La sala de juntas se veía exactamente como la recordaba. Larga mesa de nogal, sillas de cuero, ventanas de piso a techo con vistas al centro de Dallas. 12 directores estaban sentados alrededor de la mesa. Con algunos había trabajado durante años. Otros se habían unido después de retirarse de compañías de las que solo había leído en revistas de negocios. El presidente, Robert Hastings, se puso de pie cuando entré. Tenía 72 años, un ex ejecutivo de manufactura con reputación de hacer preguntas simples que generalmente descubrían verdades complicadas. Me estrechó la mano. Michael. Robert. Gracias por venir. Estoy aquí porque Nancy dijo que querían la verdad. Exactamente por eso estás aquí. Nadie me pidió que diera un discurso. En cambio, Robert abrió un cuaderno. Comencemos con el domingo por la noche. Durante la siguiente hora, simplemente respondí preguntas. ¿Cuándo comenzaron las negociaciones? ¿Quién asistió? ¿Quién aprobó la redacción final? ¿A qué hora se firmó el acuerdo? No estaba tratando de defenderme. Solo estaba contando la historia exactamente como sucedió. Luego Robert preguntó, ¿informó a alguien de que podría llegar tarde el lunes por la mañana? Sí, llamé a mi asistente. ¿A qué hora? Deslicé mis registros telefónicos sobre la mesa. 7:48. Otro director los revisó en silencio. ¿Coincide? Luego vinieron los correos electrónicos, la invitación de Zoom, las transcripciones de la reunión, el historial de revisiones que mostraba mis comentarios en casi todas las secciones del contrato. El correo electrónico de agradecimiento de Sarah Whitmore, enviado a las 4:19 de la madrugada. Decía, Michael, aprecio tu paciencia, profesionalismo y persistencia. Liberty espera con ansias trabajar contigo. Robert lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. Esto no fue copiado a Ethan. No. ¿Por qué no? Sarah se lo envió a las personas con las que realmente trabajó. Nadie habló. Luego Robert hizo la pregunta que había estado esperando. Háblanos del lunes por la mañana. Describí el accidente de tráfico, la llamada a Rachel, el paso por el vestíbulo, la conversación con Ethan, el silencio, la caja de cartón. No exageré nada. No lo necesitaba. Los hechos eran lo suficientemente incómodos. Cuando terminé, Robert se volvió hacia la vicepresidenta de Recursos Humanos de Titán, Linda Foster. Linda parecía agotada. No me había mirado a los ojos ni una vez desde que entré en la habitación.
Linda, dijo Robert con calma. ¿Tiene Titán una política ejecutiva que imponga una multa de $500 por llegar tarde? Ella respiró lentamente. No. La sala se quedó perfectamente quieta. Robert preguntó de nuevo. ¿Ha tenido Titán alguna vez tal política? No. Entonces, explíquese. Linda juntó las manos. Aproximadamente 2 meses antes del despido de Michael, el señor Brooks instruyó a Recursos Humanos a comenzar a hacer cumplir lo que él llamó un programa de responsabilidad ejecutiva. ¿Fue aprobado por la Junta? No. ¿Fue aprobado por el Departamento Legal? No. ¿Se incluyó en el manual del empleado? No. Entonces, nunca fue oficial. Linda tragó saliva. ¿Correcto? Nadie levantó la voz. Nadie golpeó la mesa con el puño. Eso, de alguna manera, hizo que todo fuera más poderoso. Robert escribió algo en silencio en su cuaderno. Luego hizo una última pregunta. ¿Tenía el señor Brooks autoridad para despedir a Michael Carter esa mañana? Linda vaciló. No sin notificación a la Junta. ¿Se notificó a la Junta? No. El silencio duró casi 30 segundos. Luego, el gran monitor al final de la sala cobró vida. Sarah Whitmore apareció desde la sede de Liberty Aerospace en Phoenix. Sonrió cuando me vio. Buenas tardes. Robert le agradeció por unirse. Tenemos una pregunta. Sarah asintió. Estamos tratando de entender por qué Liberty seleccionó a Titán. Ella respondió sin dudarlo. Seleccionamos a Michael Carter. Unos pocos directores intercambiaron miradas. Sarah continuó, Titán fabricaba equipos excelentes, pero las empresas no construyen la confianza. La gente lo hace. Miró directamente a la cámara. Michael respondió a cada llamada. Resolvió problemas antes de que se los pidiéramos. Nunca prometió algo que no pudiera cumplir. Luego vino la frase que cambió la sala. Desde que Michael se fue, hizo una pausa, hemos perdido la confianza. Un director se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que Liberty tiene la intención de terminar el acuerdo? Sarah eligió sus palabras con cuidado. Estoy diciendo que estamos revisando cada fase restante. Otro silencio incómodo. Robert le agradeció. La pantalla se oscureció. Cerró su cuaderno. ¿Michael? Sí. Si la Junta te pidiera que regresaras. Sonreí suavemente antes de que pudiera terminar. Lo aprecio, pero no. Varios directores parecieron sorprendidos. Ya he encontrado un lugar donde la gente valora mi trabajo. Prefiero seguir construyéndolo. Robert asintió lentamente. Esperaba que dijeras eso. Se volvió hacia el resto de la Junta. Necesitaremos una sesión ejecutiva privada. Nancy se acercó. Michael, si no te importa esperar en la sala de conferencias de al lado. Por supuesto. Durante casi 40 minutos, me senté solo con una taza de café que se había enfriado hacía mucho. No estaba nervioso. Lo que sucediera dentro de esa sala ya no era mi decisión. Finalmente había contado mi historia. Eso era suficiente. Finalmente, Nancy abrió la puerta. ¿Están listos? Cuando volví a entrar en la sala de juntas, Ethan Brooks no estaba allí. Tampoco su portátil. Tampoco su maletín de cuero. Robert se puso de pie. La Junta ha votado por unanimidad para despedir a Ethan Brooks como director ejecutivo, con efecto inmediato. Hizo una pausa. La decisión se basó en acciones de personal no autorizadas, tergiversaciones materiales a la Junta y un fracaso sostenido en el liderazgo ejecutivo. No me sentí triunfante. No sonreí. La sala simplemente estaba en silencio. Al salir del edificio unos minutos después, me crucé con Ethan en el estacionamiento. Por primera vez desde que lo conocí, no vestía confianza. Llevaba una caja de cartón. Me miró. Le devolví la mirada.
Ninguno de los dos dijo una palabra. A veces, el silencio dice todo lo que hay que decir. Un año después de sacar esa caja de cartón de titán, mis mañanas son completamente diferentes. Todavía me despierto antes del amanecer. Algunos hábitos nunca te abandonan. La diferencia es que ya no me despierto porque tengo que hacerlo. Me despierto porque quiero. En lugar de conducir a través del tráfico de la hora pico hacia el centro de Dallas, me sirvo una taza de café, salgo al patio trasero y veo salir el sol sobre nuestro vecindario en plano. Janet generalmente se une a mí unos minutos después, todavía con su vieja sudadera de Texas A&M. «Sabes», dijo una mañana, «estás sonriendo antes de tu primera taza de café». Lo estoy. Nunca solías hacerlo. No me había dado cuenta. Durante años, cada mañana había comenzado con plazos, conferencias telefónicas o un vuelo que tomar. Ahora, los primeros minutos de mi día me pertenecían. No me había dado cuenta de cuánto lo había extrañado. Michael Carter Consulting había crecido mucho más allá de la mesa plegable en nuestro garaje. Habíamos alquilado una oficina modesta en Richardson, no una de esas brillantes torres de cristal, solo un edificio de ladrillo de 2 pisos con una panadería al otro lado del estacionamiento. Nuestro letrero no era impresionante. No necesitaba serlo. La gente de adentro lo era. Ahora éramos 7. Frank, un gerente de operaciones retirado que sabía más sobre cadenas de suministro que nadie que hubiera conocido. Lisa, una exdirectora de servicio al cliente que podía calmar a un cliente enojado en menos de 5 minutos. Tom, sí, el mismo Tom Reynolds, trabajaba con nosotros 2 días a la semana después de decidir que la jubilación era un poco demasiado tranquila. Rachel se había unido a nosotros 3 meses después de dejar Titán. Nunca me dijo exactamente qué la hizo renunciar. No tuvo que hacerlo. Y luego estaba Tyler, el becario que me había agradecido en mi último día. Se había quedado en Titán otros 6 meses antes de llamarme. Creo que estoy aprendiendo más sobre política de oficina que sobre negocios, había admitido. ¿Todavía te interesa aprender ventas? Siempre me ha interesado. Entonces, ven a aprender. Aceptó antes de que terminara la frase. Verlo crecer me recordaba a mí mismo a los 24 años. Ansioso, trabajador, convencido de que cada problema tenía una solución complicada. La mayoría de las veces, no era así. La mayoría de las veces, la gente solo quería que alguien respondiera al teléfono y cumpliera su palabra. Una cosa que me prometí fue que nunca construiría una empresa en torno al miedo. Todos los lunes por la mañana, teníamos una reunión de 30 minutos. Sin discursos, sin eslóganes corporativos, sin gráficos llenos de palabras de moda, solo café, tacos de desayuno y una conversación. ¿Cómo están los clientes? ¿Dónde necesitas ayuda? ¿Quién tuvo una buena semana? ¿Quién tuvo una difícil? Eso solía ser suficiente. Un jueves lluvioso, Tyler entró corriendo a la oficina, avergonzado. Lo siento. Levanté la vista de mi escritorio. ¿Qué pasó? Me quedé dormido. Miró el reloj. Sé que llegó 15 minutos tarde. Toda la oficina se quedó en silencio. Reconocí la expresión de su rostro de inmediato. Yo había tenido la misma expresión una vez. Estaba esperando un sermón, o algo peor. En cambio, sonreí. ¿Desayunaste? Parpadeó. No. Bien. Le entregué $20. Ve al otro lado del estacionamiento y cómprate un sándwich de desayuno. Me miró fijamente. ¿En serio? ¿En serio? Pero llego tarde. ¿Lo estás? Probablemente debería ser castigado. Me recliné en mi silla. Tyler. Sí. ¿Llegaste tarde porque no te importa? No. ¿Llegaste tarde porque fuiste perezoso? No, señor. Has llegado temprano casi todos los días durante 6 meses. Sí. Entonces, hoy no refleja tu carácter. Es solo tu mañana. La oficina permaneció en silencio. Finalmente, Frank se rió.
Ojalá alguien le hubiera dicho eso a mi primer jefe. Todos sonrieron. Tyler regresó 10 minutos después con una bolsa de papel y con la apariencia de que alguien le hubiera quitado un gran peso de encima. Ese momento significó más para mí que cerrar otro contrato, porque las empresas no recuerdan las políticas. La gente recuerda cómo las haces sentir. El negocio continuó creciendo, pero no porque persiguiéramos cada oportunidad. De hecho, rechazamos algunos trabajos. Si un cliente potencial trataba mal a nuestros empleados durante la primera reunión, declinábamos cortésmente. Rachel pensó que estaba loco la primera vez que lo hice. Están ofreciendo mucho dinero. Lo sé. Realmente podríamos usar esta cuenta. Lo sé. Entonces, ¿por qué decir que no? Sonreí, porque un mal cliente te puede costar 10 buenos empleados. Ella asintió lentamente. Nunca lo había pensado de esa manera. Yo tampoco. No hasta que trabajé en un lugar que lo olvidó. Un viernes por la tarde, mi recepcionista me llamó a la oficina. ¿Michael? Sí. Hay alguien aquí que pregunta por ti. ¿Quién es? ¿Vaciló? Ethan Brooks. Me senté en silencio por unos segundos. Hazlo pasar. Se veía diferente. No dramáticamente, solo cansado. Ya no llevaba un traje caro a medida. Sin reloj de diseñador, sin confianza pulida, solo una chaqueta deportiva azul marino y una carpeta Manila bajo el brazo. Hola, Michael. Hola, Ethan. El carraspea permaneció de pie. No te quitaré mucho tiempo. Toma asiento. No lo hizo. En cambio, miró alrededor de la oficina. Construiste algo bonito. Gracias. Otro largo silencio se instaló entre nosotros. Finalmente, habló. Te debo una disculpa. Esperé. Pensé que el liderazgo significaba nunca hacer excepciones. Miró hacia abajo. Confundí la disciplina con el respeto. Ahí estaba. No una disculpa perfecta, no una dramática, carraspea, solo una frase honesta. Hice daño a mucha gente. Sí. No puedo cambiar eso. No. Él asintió. No espero tu perdón. Pensé por un momento antes de responder. Sabes, mi padre sirvió en la marina. Ethan levantó la vista. Solía decirme algo. La persona más difícil de saludar es aquella a la que no respetas. Sonreí suavemente. Finalmente entiendo lo que quería decir. Ethan soltó un suspiro silencioso. Creo que yo también. Extendió su mano. La estreché. No porque todo estuviera de repente bien. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ya no quería cargarlo más. Después de que se fue, Tyler entró en mi oficina. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué quería? Disculparse. Ayudó. Miré por la ventana. Le ayudó a él. Tyler se rió. ¿Y a ti? Dejé de necesitar venganza hace mucho tiempo. Unas semanas antes de Navidad, llegó una tarjeta escrita a mano de Liberty Aerospace. Dentro había una breve nota de Sarah Whitmore. Decía, Michael, gracias por recordarnos que la confianza no se construye durante las negociaciones. Se construye en los momentos ordinarios que vienen mucho antes de que se firme el contrato. La leí 2 veces antes de ponerla en mi escritorio. Esa nota significó más para mí que cualquier premio que hubiera recibido. Porque cuando miraba hacia atrás a todo lo que había sucedido, me di cuenta de algo. La mayor victoria no fue ver a Ethan perder su trabajo. No fue empezar mi propia compañía. Ni siquiera fue demostrar que yo había tenido razón. La verdadera victoria fue descubrir que mi valor nunca había dependido de una tarjeta de presentación, una oficina o un título. Siempre había residido en la forma en que trataba a las personas. Y eso era algo que ninguna compañía podría quitarme jamás. Si esta historia te recuerda a alguien que dio años de su vida a un trabajo, espero que también te recuerde que la experiencia, la integridad y la amabilidad nunca pasan de moda.